tú? Está todo bien. Sí, se nota en el ánimo, ¿no? Ya, bueno, espero que les haya ido muy bien, chicos. Bueno, pueden ver toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se Sí, puede. Catherine. Ya, perfecto. Entonces, muchas gracias a todas las que respondieron y a las que no. Ah, cierto, como acaban de tener examen, si desean pueden ir comiendo algo, ¿eh? Así que no hay problema con ello. Bueno, entonces si en algún momento no ven mi pantalla, igual me avisan. Ahorita lo que deben estar visualizando es básicamente mitad de pantalla, un PPT donde dice repasito, y mitad de la otra pantalla, pues mi Canva, ¿no? Bueno, entonces, si notarán el título de acá, pongo Yes, yes, claro que yes, porque fue cuando la primera vez que dicté las asesorías y bueno, básicamente decía, no, estas sí son las que en los puntos en los que tienen que hacer hincapié, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Antes de dar inicio, quiero decir de que no tengan miedo, van a ver que todo se le va a hacer muy sencillo. Y ante cualquier duda, cualquier pregunta, igual me la pueden hacer. No lo puedo poner en grande pues para que podamos visualizar las dos partes de la pantalla. Pero bueno, vamos a dar inicio entonces. ¿Alguien se acuerda el primer tema de asesorías que vimos? ¿O a qué órgano? Renal, riñón. Exacto, muy bien, Melanie. Vimos renal, laboratorio de enfermedades renales. Entonces, miremos este casito. Hey, laboratorio debería ser. Ya, a ver. A ver, vamos a leerlo. ¿Alguien puede leerlo? Yo puedo. Ya, muchas gracias. Es un hombre de 45 años, residente en Mirones Bajo, procedente de Ucayali. Acude a consulta médica refiriendo que a la orina ha notado volumen como de cerveza hace 7 días. Además, refiere que hace 3 días siente pesadez en las piernas, sobre todo en los pies y en los tobillos. Al examen físico se le encuentra el signo positivo. ¿Qué esperaría encontrar en los exámenes de laboratorio? Perfecto, muchas gracias. Entonces, miremos. Mientras que nos tratan de poner miles de datos para que nos maremos, tenemos que ir a lo principal, ¿no? ¿Qué era lo que habíamos visto en el síndrome de enfermedades renales? Pues habíamos visto dos que eran los más característicos, ¿no? Uno llamado síndrome nefrótico y otro síndrome nefrítico, ¿no? Y por eso es de que vamos a recordar esto de aquí. Entonces, básicamente eran estas dos triaditas en las que teníamos que pensar cuando nos hablaban de esta clase de datos que ahorita vamos a hacer eh, resalte, ¿no? Hincapié. Por ejemplo, cuando hablábamos de orina que era como espumosa o que se podía ver como la lava de la cerveza o este volumen predominante en esta, pues estábamos pensando en proteínas en orina. Y siéntanse cómodos de participar y decir, ah, sí, era proteínas en orina, ¿no? Ya, mejor si me ganan. Hace 7 días, ok, porque esta parte de aquí no nos importa mucho porque nos están haciendo la pregunta con respecto a qué encontraríamos en el laboratorio, ¿no? Vamos de frente al grano. Ah, ya, la base de cerveza. Ah, ya, proteinuria. Perfecto, ya, mucho volumen. Después, ¿qué más? Pesadez de piernas, sobre todo en pies y tobillos. Ah, ya, esto también me podría hacer pensar en un qué, en un síndrome edematoso, ¿verdad? Porque esta pesadez. Y veamos qué más encuentran al examen físico. Se le encuentra signo de Godet positivo. ¿Se acuerdan que también habíamos visto que este signo de Godet, este signo era principalmente, y bueno, marcado en miembro inferior a nivel del tobillo, que se hacía cuando había un gran volumen, cuando había edema a nivel de miembro inferior, justamente por la gravedad, ¿no? Que tú ponías tu dedo y se quedaba la impregnación de tu dedo en tu tobillo, ¿no? Entonces, estamos pensando aquí en edema, estamos pensando también entonces en lava de cerveza, haya proteinuria, y nos dicen, ¿qué esperaría encontrar en los exámenes de laboratorio? Entonces, pensamos y para ello tenemos que recordar nuestra tablita, ¿no? Entonces, proteinuria, edema, allá, pero en el síndrome nefrítico también yo encuentro edema, pero como dice
nefrítico, habíamos dicho que cuando pensábamos en síndrome nefrítico había algo muy importante. En el síndrome nefrítico iba a haber algo que no iba a haber en el síndrome nefrótico, porque si bien es cierto, ambos podían tener proteinuria, el síndrome nefrótico no tenía esta punta del iceberg, no tenía esta punta del triangulito. El síndrome nefrótico no cursaba con hematuria. Y una característica importante en el síndrome nefrótico, habíamos dicho de que era la proteinuria, pero en un rango específico. Y ese rango era los que ahorita ustedes me van a decir, ¿no? Por eso tenemos aquí en nuestras posibles respuestas, dice, ¿qué esperaría encontrar en los exámenes de laboratorio? Entonces, todos me dicen proteinuria, proteinuria, proteinuria. Ya, perfecto. Pero, ¿en qué rango me dice que lo puedo encontrar? La primera me dice proteinuria en rango nefrítico en la recolección de orina de 24 horas que alcanza cifras mayores de 3,5. Ya, desde ya, todas las que dicen nefrítico sabemos que no son, ¿cierto? ¿O sí será nefrítico? ¿Hay alguna posibilidad de que de este cuadro sea nefrítico? No, nefrótico. Exacto, sería nefrótico. Porque ¿qué tendría que haber para que sea nefrítico? La Hematuria. hematuria. Perfecto, muy bien. Entonces pensamos en las que nos dicen nefrótico. Entonces descartamos esta y nos vamos a las que nos dicen nefrótico, ¿no? Proteinuria en rango nefrótico en la recolección de orina de 24 horas que alcanza cifras mayores de 3,5. Y la otra nos dice en rango nefrótico, pero en recolección de orina de 72 horas. ¿Qué me dicen ustedes? Cuando hablamos de síndrome nefrótico habíamos dicho, sí, era la recolección de orina, pero en 24 o en 72 horas. 24. Perfecto. Muy bien. Listo. ¿Ven? No se nos hizo tan difícil, ¿no? Porque fuimos descartando. No hay hematuria. Ah, ya no es nefrítico. Entonces me quito las dos primeras. Y luego en 72 horas, ¿cómo va a ser tu recolección en 72 horas? Pues no, es en orina de 24 horas. Listo. En medicina 2 también los van a tener hartos con eso. Miremos este otro caso. Hombre de 45 años, residente de Mirones Bajos. Ah, lo mismo. El mismo florazo, ¿no? Después, han notado volumen como la base de cerveza. ¿Será otra vez proteinuria? ¿Qué me quieren decir ahora? Hace 7 días, además refiere que hace 3 días, la misma pesadez, ¿no? Ya, pesadez en las piernas, sobre todo en los pies y tobillos. Al examen físico, se le encuentra signo de Godet positivo. Pero ahora la pregunta cambia, o sea, es la misma historia, mini casito, ¿no? Pero dice, ¿qué esperaría encontrar en el paciente? ¿Qué esperarían encontrar en este mismo paciente que aquí ya habíamos dicho? Ya estamos pensando en proteinuria en rango nefrótico, en mayor de 3,5, allá en un síndrome nefrótico por la triadita, ¿no? Listo. Pero, ¿qué esperaríamos encontrar en este paciente? Y nos basamos, no es como que, ya de frente tengo que pensar qué era todo lo que tenía. Mejor me voy a mis respuestas y veo qué es lo que podría tener, ¿no? Miremos aquí. ¿Qué hice en esta parte de nuestra triadita? En esta de aquí. Ya vimos de que podía tener proteinuria, vimos edema, pero ¿qué es lo que puede tener también? Hipo. ¿Qué dice? Exacto, hipoalbuminemia. ¿Por qué tiene hipoalbuminemia? Porque miremos aquí, ha notado volumen como la base de cerveza en su orina, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a tener tu proteínas si las estás tirando por la orina? Pues, ¿no? Entonces, obviamente, si tú estás quedándote con menos proteínas, es por ello de que la están notando aquí, ¿no? En el examen de orina. Listo. Entonces, ya sabemos en qué consiste nuestra triada. Proteinuria, edema e hipoalbuminemia. Pero, si bien es cierto, tú estás perdiendo proteínas, ¿no? Las estás arrojando por la orina, ya dijimos. Entonces, ¿quién es el órgano que se encarga de sintetizar las proteínas? Habíamos dicho, así vamos a hacer un rapidísimo de fisiopatología. Habíamos dicho de que el hígado era el que se encargaba de sintetizar las proteínas. ¡Ay, no! Estamos perdiendo albúmina. Entonces el hígado dice, ya, sinteticemos más albúmina. Pero el problema es de que este no es selectivo, es decir, no solamente va a generar la síntesis de albúmina, sino también de muchas otras proteínas y lipoproteínas. Entonces, era por ello de que también en el síndrome nefrótico se cursaba ¿con cuál de estas? Miren, después de esa intro de fisiopatología, ¿con cuál?
¿Con hiperlipidemia? Perfecto, muy bien. Ay, Dios mío, voy a llorar. I'm so proud of you. Ya, entonces, con hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque el hígado, al sintetizar más albúmina, también va a estar sintetizando VDL, HDL, LDL y todos los L que terminen, ¿no? Todos los triglicéridos, todas las moléculas grasas. Perfecto. Listo. Miremos aquí. Hombre de 45 años, ya, no se asusten si les ponen un casazo, igual ustedes ya saben que lo que buscan son cositas puntuales, ¿no? Procedente de Ucayali, acude a consulta médica refiriendo que hace una semana viene sintiendo dolores de cabeza, mareos, y que fue a que le tomaran la presión y salió 140/90. Además, ha notado que orina disminuido en comparación de antes, ¿ok? Y ha podido ver sangre en su orina. Oh, mi Dios, ustedes ya están. Ah, ya sé qué es. Además refiere sentir pesadez en las piernas. Ok, me quieres confundir, quieres que vea el gemelo, pero no, no es. Porque el gemelo no presenta lo que está en rojo. Sobre todo en los pies y tobillos, ya, miembro inferior por la gravedad, ¿no? Que no esperaría encontrar en el paciente. Entonces, ya tenemos más que todo una idea de qué es lo que podría presentar el paciente. ¿Hacia dónde se inclina más mi balanza? ¿Hacia el óptico o hacia el lítico? Nefrítico. Exacto, muy bien. Nefrítico, ¿no? Porque ¿qué vemos en la triada? Hematuria, hipertensión y edema. Y aquí nos han puesto el edema, nos han puesto la hipertensión y nos han puesto la hematuria. Perfecto. Listo. Entonces me dice, ¿qué no esperaría encontrar en el paciente? Hipertensión arterial, oliguria, proteinuria en rango nefrótico, azoemia o hematuria. ¿La responden ustedes o la respondo yo? ¿Qué creen que no encontraría en este paciente? La C. Perfecto. En rango nefrótico. Muy bien. Porque, si bien es cierto, aquí puede haber proteinuria, pero ahí clarito habíamos puesto en el PPT, perdón, en el Canva, en esto, habíamos puesto de que no va a ser en rango nefrótico. Muy bien. Listo. Si a alguien no le queda claro algo o si quiere que regresemos, también me puede decir, ¿eh? Después, entonces, listo. Matamos con esta parte de síndrome nefrótico y nefrítico. Ahí estaba el datito, por si no lo recordaban, pero lo recordaron muy bien. Aquí hay algunos dibujitos que también les puede ayudar. Miren la hiperlipidemia de la que hablábamos. Listo. Y con lo de orina menos, lo que el paciente habíamos dicho de que orinaba menos, es que estaba refiriéndose a la oliguria, ¿no? En el síndrome nefrítico. Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente etapa. Y dice así, que, bueno, ahora sí, ya lo hicieron muy bien en renal, perfecto. Vamos con la siguiente, vamos matando, chicos. ¿Qué tiempo mide la vía intrínseca de la coagulación? Casi estábamos haciéndolo tan bien, tan emocionados y felices y ahora nos metes esto, laboratorio de hematología. No quiero que se les complique la vida solamente porque yo les había dado una tablita en la que les había dicho de que recordando solamente estos ya íbamos a ser felices, ¿no? Porque después de todo lo del, no quiero que se aprendan así como que toda la cascada de coagulación, sino que quiero que recuerden conceptos básicos, ¿no? Y esto es algo básico. ¿Qué tiempo mide la vía intrínseca de la coagulación? Si no lo recordamos por la forma, por toda la tablita, yo les había dicho así. Allá, el nombre más largo iba con lo más profundo, ¿no? ¿Alguien quiere atinarle, antes de que vean esto, alguien quiere más o menos atinarle, adivinar, de acuerdo a la mnemotecnia que habíamos visto ese día? Perfecto, muy bien. Excelentes estudiantes, carajo. Cracks. Listo. Vamos. Ah, no me gusta que salga así porque... Ah, ya lo barberé. Ya, ahí está. Listo. Entonces, y recordemos entonces nuestra mnemotecnia, ¿no? Ah, ya, pero antes, por descarte, si ya habíamos visto que el tiempo que mide la vía intrínseca de la coagulación era el TTPA, ¿qué tiempo mide la vía extrínseca? ¿Recuerdan? Era su primo hermano. Tic-toc, tic-toc. Porque les dije, el
le había dicho el más largo, el más intrínseco con el más profundo, y les había dicho el otro, ya, el otro solamente con el que quedaba, ¿no? ¿Y cuál de estos nos quedaba cuando vimos el ejemplo en la asesoría? Vamos, ustedes pueden, o ya, atínenle a cualquiera. Ya, miren, veo que hay un poco de dudas en esta, así que vamos a ir a nuestra tablita. Habíamos visto, bueno, aquí ya está de forma resumida, ¿no? Habíamos visto de que en la cascada de coagulación, en la parte de hemostasia secundaria, obviamente, por default, habíamos visto de que teníamos una vía intrínseca, una vía extrínseca, y que éstas convergían en la vía común, ¿no? ¿Eso nos importa ahorita, Katy? No, en realidad ahorita lo que queremos ver es qué tiempo mediría cada una de estas. Habíamos puesto este pequeño esquemita, ¿no? Donde dijimos, vía intrínseca, medida del tiempo, ¿por qué? El TTPA. Lo normal, de 25 a 45 segundos. Mientras que la extrínseca, acá dice TP. Y por eso habíamos puesto aquí. Las pruebas clásicas son, y se los puse en rojo, ¿no? La vía intrínseca por el tiempo de tromboplastina parcial activado y el tiempo de protrombina que evalúa la vía extrínseca, ¿no? Listo. Entonces, aquí, otra vez, pregunto, ¿qué tiempo evalúa la vía extrínseca de la coagulación? TP. La vi. TP. Muy bien. TP. Perfecto. Y la vía común, ¿cuál dijimos? TT. TT, creo. TT. Muy bien. Entonces, intrínseca, el más profundo habíamos dicho, porque esto tiene una larga explicación con respecto a los factores de coagulación. Pero, para no hacerlo más larga, porque sé que también está en exámenes, entonces, básicamente recordamos de manera memotécnica, ¿no? Vía intrínseca, TTPA. Vía extrínseca, TP. Y la vía común, TT. Perfecto. Listo. Ahora sí, yo les había mostrado también una tablita, creo que no está acá, una tablita muy bonita en la que les hacía una memotecnia, ¿no? Y la voy a ir poniendo por acá mientras que pienso en esta pregunta. De la cascada de coagulación, ¿cuáles de los siguientes son factores vitamino K dependientes? Y les había prestado mi memotecnia, ¿no? Voy a ponerla por acá. Están pensando. Ay, perdón, no los dejo ver. Y es más, lo voy a poner del mismo color que lo puse el día de la asesoría. Entonces, ¿alguien los recuerda? ¿Alguien recuerda cuáles son los vitamino K dependientes? ¿O saben qué son los factores vitamino K dependientes? La A. A ver, veamos. Muy bien. Perfecto. ¿Y cómo lo recordaste? Me acordé cuando lo había estudiado en otro curso. Ya no Ya, me- perfecto. Más o menos me Listo, acuerdo. perfecto. Muchas gracias. Entonces, pero si tienes una memotecnia también la puedes compartir, ¿eh? Yo les había dicho de que, ¿qué sucedió en 1972? Miremos aquí. Y lo que sucedió en 1972 es que vitamina K dependientes pues fueron encontrados, ¿no? Pero en realidad eso no es una fecha del descubrimiento o algo así. Se refiere a factor 10, al factor 9, al factor 7 y al factor 2. Este 1 no es por factor 1, este 1 es por el 10. 9, 7 y 2. Los que encontramos aquí. 9, 7, 10 y 2. Y los que no recordaban que son los factores vitamino K dependientes, pues así como los que dicen, no, ya él es tabaco dependiente, necesita de tabaco, o marihuano dependiente, necesita de eso, o insulino dependiente, necesita de eso. Entonces, ¿qué necesitarán estos factores para que puedan ser generados o creados? Pues de vitamina K. Porque
esta, a nivel hepático, con la ayuda de la epóxido reductasa, va a poder desencadenar pues la creación, la síntesis de estos factores, el 9, el 7, el 2 y el 10. Entonces, si desean, lo recuerdan así, o bueno, o así como lo dijo su compañera, que no nos quiere decir su memotecnia. O bueno, tal vez lo recordó así, pero bueno, ya. Entonces, listo. ¿Podemos pasar con la siguiente pregunta? ¿Todo bien? Sí, Katherine, continúa. Muchas gracias. Perfecto. Ahora veamos esto. Usted sospecha de una enfermedad, ¿qué? Usted sospecha de una enfermedad originada en el tracto biliar. Las pruebas de fosfatasa alcalina le salen elevadas, ¿ok? Y el perfil hepático, hepático sin H, Katherine, ya, hepático también. Para comprobar una afectación biliar, ¿qué indicador de laboratorio vería y cómo esperaría encontrarlo para comprobar que la lesión es hepatobiliar? Y ahora, ¿qué has hecho, Katy? Ajá, miremos aquí. Hace rato, ¿en qué órgano estamos? ¿En qué tema estamos? ¿Se acuerdan? Porque miremos aquí, hemos estado viendo vía intrínseca, vía extrínseca. En las alternativas ha habido un factor llamado INR. Por ahí les da una pista de qué tema estamos revisando ahora. Laboratorio ¿de qué órgano? Hepático. ¿Hígado? Hígado, hepático. Muy bien. Listo. Entonces ya estamos, se acordarán de que les había puesto por ahí una pista más o menos por cómo va el caso. Les había puesto una imagen en la que les había dicho de que hay una estación llenecita en el tren, pero resulta de que no son pasajeros normales, sino que estos pasajeros son tóxicos y por esta vía o por este canalículo viajan estos pasajeros que van a ser tóxicos. Les había dicho de que iban a ir dañando una estructura, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va. A ver, ¿quién lo recuerda? Entonces, aquí nos dice de que sospechamos de una enfermedad originada en el tracto biliar. Y las pruebas de fosfatasa alcalina salen elevadas, ¿no? Obviamente, porque es una enfermedad hepática, ok, pero queremos confirmar esta afectación, queremos saber si es específicamente del tracto biliar, ¿no? Y nos dice qué indicador de laboratorio vería y cómo esperaría encontrarlo para comprobar que la lesión es hepatobiliar. Entonces, tal vez no lo recuerden, pero habíamos visto y lo habías encerrado en rojo. Ahorita me dicen, Katy, tú encierras todo. Pero ya, en la fosfatasa. A ver. Sí, perfecto, muy bien. Muy Había bien. uno que era la GGO, pero no era la específica. Ajá, perfecto, muy bien. Cuando vimos las transaminasas, ¿no? Y habíamos visto, y justamente acá decía, de que para comprobar. Muchas gracias. Justamente para que todos lo recordemos, habíamos dicho de que la fosfatasa alcalina puede estar elevada. Ah, ya, sospechamos entonces de alguna enfermedad hepatobiliar, pero acá dice de que esta persona quiere comprobarlo. Entonces, para comprobar de qué es porque el hígado pues tiene muchos segmentos y tiene muchos componentes, pero si nosotros queremos verdaderamente saber si es por una afectación del tracto biliar, pues entonces tenemos que encontrar uno de estos elevados. Y así como tú dijiste, pues es la GGT. Entonces, si ya tenemos fosfatasa alcalina elevada, no vamos a esperar a encontrar otra vez fosfatasa alcalina y ahora disminuida para comprobarlo, ¿no? Tampoco la ciclooxigenasa. No sé qué tiene que ver la COX aquí, pero bueno. Y nos habla de la GGT y es específicamente que nuestra regla decía que si nosotros sospechamos de que estos exámenes de laboratorio con elevada pues pertenecen al tracto biliar, pues no solamente vamos a necesitar de una fosfatasa alcalina elevada, sino que también pasamos a medir la GGT. Y si la GGT nos sale elevado, pues lo confirmamos, ¿no? Entonces teníamos que medir la GGT y esta tenía que estar aumentada. Perfecto. Listo. ¿Y cómo se llama? Gamma-glutamiltranspeptidasa. Entonces, listo. ¿Todo bien con esta pregunta? Se puso un poco dura la cosa. Sí. Ahí. Muy bien, muchas gracias, Melina. Ahora, dice, ¿cuál de las siguientes no podría ser causa de elevación de la bilirrubina indirecta?
Habíamos explicado todo de cómo se formaba esta, habíamos hecho todo, habíamos mostrado unos esquemas amarillos donde mostrábamos el glóbulo rojo, el vaso y todo ello, ¿no? Y habíamos explicado toda la fisiopatología. Entonces, respondamos esta pregunta. Ya habíamos hablado de las características de la bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, y aquí nos dice, ¿no? No conjugada en la indirecta. Entonces, nos hace pensar en las causas de elevación de esta para luego descartar una de estas, ¿no? Porque nos habla de la indirecta. Entonces, una de estas es causa de directa, ¿no? Que nosotros tenemos que marcar como error. Porque dice, ¿cuál de las siguientes no podría ser causa de elevación de la bilirrubina indirecta? O sea, la no conjugada, porque la directa es la conjugada. Entonces, si lo recuerdan bien, si no, voy a ir explicando esta parte. Si no, no se preocupen, ¿eh? Yo por eso les puse un cuadrito. Y es más, estos términos de síndrome de Gilbert, síndrome de Klinger-Nayer, síndrome de Dubin-Johnson o de Rotor, tal vez ya los han visto en, en enfermedades hepáticas en Medicina 1. Sí, es más, creo que lo han visto ahora para el parcial. Bueno, no sé si han hecho el cambio. Bueno, entonces, el punto es de que ya a modo de resumen, al terminar la sesión les había mostrado esta tablita. Y también les mostré, uy, ¿qué fue? Y también les mostré esta tablita, ¿no? Estas tablitas resúmenes, porque les había dicho de que había causas de hiperbilirrubinemia a predominio directo y a predominio indirecto. Entonces, cuando habíamos hablado de predominio directo, podía ser por una colestasis, podía ser también sin colestasis, pero habíamos mencionado en estas patologías, ¿no? Mientras que a predominio indirecto, y esa es la parte como que me importa aquí, porque usualmente cuando hay procesos de hemólisis, es que la bilirrubina se eleva a predominio indirecto, ¿no? Cuando hay procesos, por ejemplo, en una anemia hemolítica, y es por ello de que también cursa con esplenomegalia. Miremos aquí las causas, una anemia, una hipersideremia, por acúmulo de hierro, por ejemplo, aptoglobina o por una vida media de los hematíes acortada, ¿no? Es decir, de que si mueren antes, senescencia, allá se van a dónde? Al órgano hematocarético a morir y ese es el vaso, pero el punto es de que nos dejaron pues la hemólisis, o sea, la destrucción de los glóbulos rojos y cómo termina expresándose o manifestándose a través de esta hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. Entonces van a ver que de aquí en adelante, los casitos que les pongan, pues van a ver de que la bilirrubina por una anemia hemolítica, por ejemplo, pues va a encontrar en el laboratorio hepático bilirrubinemia indirecta. Entonces, desde aquí vemos de que anemia sí es, eso ya está entendido. Reticulocitos también, porque tiene que ver con los glóbulos rojos. Entonces, esta check, esta también. La vida media de eritrocitos acortada también, porque mueren antes. Ahora, el único problema que nos generarían serían estos de aquí, ¿no? ¿Qué son estos sujetos? Para estos sujetos, les había mostrado esta tablita. Entonces, habíamos visto de que estas, si bien es cierto, son causas de hiperbilirrubinemia, estas van a ser por defectos o por alteraciones específicas. Como por ejemplo, y ya es más fisiopatológico, ¿no? El de Gilbert va a ser por un defecto en la captación. Y esto es preguntado hasta en los exámenes y enseñado en los temas que les enseñan para dar el examen, ¿no? De medicina, el ENAM. Entonces, aquí, esto está resumidísimo porque más que todo, esto va a definir si es hiperbilirrubinemia predominio indirecto o si es directo. Porque recordemos que si es indirecto, no fue conjugado, pero si es directo, pues sí fue conjugado. Si algo no está listo, yo no lo puedo transportar. Y si algo no está listo, no lo puedo excretar. ¿Ven cómo se relaciona? Entonces, vemos de que si es un defecto en el transporte y la excreción, pues va a ser, la bilirrubinemia va a ser directa. O acá nos dicen alteración de la captación de la bilirrubina. ¿Qué vas a captar, no? Si no se ha conjugado. Mientras que miremos aquí. Aquí hay una hiperbilirrubinemia, pero a predominio indirecto. Y me dice, pero tú dices, Katy, acá hay defecto de la captación, acá hay defecto de la captación. Sí, pero mira aquí. Aquí hay algo mucho más importante,
que es el déficit parcial de la UDPGT. Y habíamos hablado de esta UDPGT cuando habíamos hablado de problemas o defectos en la conjugación. Entonces, si hubo un defecto en esa molécula que se necesitaba para convertir la bilirrubina indirecta a directa, pues entonces la hiperbilirrubinemia no va a ser a predominio directo, sino más bien a predominio indirecto. ¿Por qué? Porque no se conjugó, porque se necesitaba de esta UDPGT o uridinofosfato glucuronil transferasa, por eso mejor le digo UDPGT, pues para que se convierta en una en la otra, ¿no? Entonces aquí va a haber un defecto y el predominio de la hiperbilirrubinemia va a ser indirecto. Listo. Mientras que aquí, el Kliger-Nayer, pues vemos de que nos habla de una ictericia, pero por el defecto en la conjugación. Obviamente, si no fue conjugado, pues el predominio de la hiperbilirrubinemia va a ser indirecto. Listo. Y aquí, en este, dice defecto en transporte y excreción. Aquí el problema no está en que no se pudo conjugar. Aquí el problema ya es más que todo a nivel del transporte y en la excreción de esto. Entonces, si sí fue conjugada, por eso el predominio de la hiperbilirrubinemia es directo. Listo. Entonces, ¿cuál de estas creen de que no sería, perdón, cuál de estas creen que no sería la respuesta? O sea, ¿cuál de estas, mejor dicho, creen que es? Dubin-Johnson. Dubin-Johnson, porque esta es directa. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Se entendió esto? ¿Sí? So. So. Ya, es que es como que más fisiopatológico, ¿no? Ya, pero igual, si desean, al último lo puedo volver a repetir. No quiero que se mareen tampoco. Ahora me dice, paciente con hiperbilirrubinemia indirecta, usted sospecha de una ictericia por defecto de la captación. Le llegan los exámenes de la paciente, se señala que existe un déficit parcial de UDPGT, o sea, uronidil, glucuronil, transferasa. ¿En qué trastorno pensaría usted? Si estamos hablando de un déficit parcial de esta molécula, que es necesaria para convertir bilirrubina indirecta en directa. Por ello, ¿qué presenciamos? Hiperbilirrubinemia indirecta. En este pequeño dato, ¿en qué pensaríamos? Gilbert. ¿Cuál de los dos? Gilbert. Ah, perfecto. Muy bien. Listo. Porque vemos aquí de que hay un defecto de la captación. Muy bien. Listo. Espero de que hayan podido entender más que toda esta parte de si no se conjugó, allá, por eso el predominio es indirecto. Si se conjugó, el predominio es directo. Más que toda esa parte, si no, ya copy-paste nomás. No hay broma. Listo. Ante el defecto en el transporte y excreción de bilirrubinas, conocido como síndrome de Dubin-Johnson, ¿qué predominancia de bilirrubinas esperaría encontrar? Dubin-Johnson. Directa. Muy bien. Listo. Miremos aquí. Paciente aqueja dolor abdominal de hace un mes y que el dolor se exacerba a la ingesta de comidas como pollo a la brasa, papas fritas, hamburguesas. Acá hay un patrón, comida grasosa o deliciosa, no sé. Ya bueno, usted sospecha de una colestasis. ¿Qué esperaría encontrar en los exámenes de laboratorio? Ajá. ¿Se acuerdan? Hace rato lo mostré, estaba por acá, por acá. Vamos, no me fallen. ¿Qué esperaríamos encontrar entonces? ¿Un aumento de bilirrubina indirecta o un aumento de bilirrubina directa o un aumento en los glóbulos rojos? No sé por qué encontraríamos una policitemia, pero bueno. Disminución de la bilirrubina directa, disminuiría, aumentaría. O la enfermedad de Rotor. ¿Qué es lo que creen que encontraríamos en el laboratorio de esta persona? El aumento de la bilirrubina directa. Muy bien, perfecto. Aumento de la bilirrubina directa, y lo vimos aquí. Porque los procesos con colestasis o sin colestasis lo habíamos visto en esta tablita, ¿no? Y van a generar un aumento de la bilirrubina
directa. Muy bien. Ahí, listo. Y si era aumento de la bilirrubina indirecta, olvidamos el cuadro clínico, perdón, eso más en donde veíamos el predominio de la bilirrubina indirecta, ¿se acuerdan? ¿En qué patología más pensábamos? ¿En una? La Gilbert y la Rotor. Ah, ya, pero me refería en qué patología, o sea, no un síndrome. Pero perfecto, muy bien. En la hemólisis, ¿no? En una posible anemia. Pero ahí tendría que ponerle como que otro cuadro más pintoresco. Tendría que sacar mis pinturas. Ya, no es broma. Ok. Son considerados factores de riesgo. Ajá, ya entramos a otro tema. Bien, se acabó hepático. Ahora acá. Son considerados factores de riesgo cardiovascular modificables. Ya, chicos, acaban de tener el examen, así que esto es un pan con queso para ustedes. Sexo. Muy bien. ¿O alguien dice algo diferente? Creo que no. Ya. Son considerados factores de riesgo no modificables, excepto Hipertensión. La hipertensión. no modificables, excepto muy bien, hipertensión arterial. Miremos la tabla. Tú no puedes modificar tu edad, tú no puedes modificar tu sexo, tú no puedes modificar tu raza, tú no puedes modificar tus factores genéticos, pero tú sí puedes modificar, o sea, no modificar, puedes controlar tus valores de presión arterial. Entonces, si tú puedes controlar tus valores de presión arterial, pues si tú tienes o presentas un cuadro de hipertensión, pues también lo puedes controlar, ¿no? Si te lo diagnostican, tomas tus pastillitas y lo controlas. ¿Qué habíamos dicho aquí? Ah, bueno, obviamente, todo esto de aquí lo puedes modificar, tu perfil lipídico, también el consumo de tabaco, también la diabetes con tus pastillitas, tu metformina, la dieta también, empiezas a comer más saludable, el tabaco lo dejas, punto. El perfil lipídico también, empiezas a aumentar tu HDL y empiezas a disminuir tu LDL, a hacer ejercicio, comer saludable y todo ello, ¿no? Entonces todo eso es modificable, pero no puedes modificar el sexo. Entonces, ustedes dirán, Katy, ¿en serio preguntan eso? Sí, ya. Y tampoco pidan preguntas más difíciles, ¿ah? Tampoco se hagan los sobrados. Listo, antes de que vean la tablita. Marque el que usted considera como perfil lipídico de riesgo coronario. Otro pan con queso para ustedes, chicos. Ya. La Perfil de riesgo coronario. El LDL alto y el HDL bajo. Perfecto, muy bien. Porque ¿cómo deberían estar estos? ¿El HDL es el bueno o el malo? Bueno. el malo. El bueno. Ajá. Hay un, ¿cómo se dice? Hay una disputa en este. Vamos a ver. Segunda oportunidad. ¿El HDL es el bueno o el malo? Bueno. Bueno. El El HDL es El bueno. bueno. No sé, díganme ustedes. Ya, entonces, hay uno conocido como colesterol bueno y hay uno conocido como colesterol malo. El colesterol bueno es el HDL, es el más pesado. Y el colesterol malo es el LDL, también conocido como colesterol de alta densidad. Lo voy a poner también por si acaso, porque a veces con los nombres nos marean, ¿no? Y este es el colesterol de baja densidad. Por light, ¿no? Light, high, de alta densidad y baja densidad. Listo. Como sabíamos, como había disputa, me tengo que detener aquí para decirles, esto lo vamos a poner en un color más positivo, ¿no? HDL, ya, perfecto. Porque habíamos dicho de que, y estamos hablando, ya estamos entrando a la parte del corazón, ¿no? Pues dijimos, sí, terminó hepático. Listo. Ya. Entonces, un minutito, por favor. Ya. Se modificó el examen. Perfecto. Ya. Entonces, habíamos dicho de que estos dos jugaban un papel fundamental con respecto a las enfermedades coronarias, con respecto al factor aterosclerótico y el desarrollo de todo este riesgo coronario, ¿no?
Y habíamos dicho de que era uno denominado popularmente bueno y otro popularmente malo. Y también recuerdo que una pregunta de examen fue, ¿cómo se le conoce al HDL? Y la respuesta era colesterol bueno, ¿ok? Porque después en las consultas van a tener que estar diciendo, sí, usted suba su colesterol bueno y tiene que disminuir el malo y todo ello. ¿Pero por qué bueno y por qué malo? Porque el HDL, así como habíamos hablado en la sesión de todo este factor aterosclerótico, porque habíamos dicho de que en esta aterosclerosis hay un depósito de colesterol en los vasos. ¿Y quién va a estar depositando colesterol en los vasos? ¿El bueno o el malo? Obviamente el malo. Entonces, el LDL es el que se encarga del depósito de este colesterol, de estas moléculas grasas, en el vaso, en el endotelio. Entonces, es por ello que se le denominó malo. Pero el HDL más bien hace lo contrario o es retrógrado. Es el que se encarga de recoger lo que dejó tirado el LDL. Lo coge y lo bota al hígado. Perdón, lo devuelve al hígado. Lo devuelve al hígado. Va encontrando por el camino, lo devuelve al hígado. Entonces dicen, allá, si este no quiere de que tengamos colesterol obstruyéndose en nuestras arterias, pues este es el bueno. Mientras que el que lo está depositando es el malo. Por eso te dicen que debe tener por arriba de cierto valor que ahorita vamos a mencionar, el HDL, y por debajo de cierto valor, el LDL, ¿no? Porque si tú tienes más HDL que LDL, pues obviamente el HDL va a poder cumplir su labor de recoger lo que el LDL deja tirado en el vaso, ¿no? Así súper simple. Espero que se haya podido entender esa parte. Listo. Ya, a ver este. Paciente mujer de 39 años le pregunta, o sea, a ustedes, ¿en qué valores debo tener mi colesterol bueno? Doctorcita, doctorita, usted responde. Y ustedes, me dijo doctora. Ya, ¿pero qué le responde? La C. Mayor Menor de 50, Mayor de 50. Mayor, la C. Ajá, Mayor. así como dijo ella, ¿no? 50. Muy bien. Menor de 50, menor de 30, menor de 40, menor de 0.50, no sé dónde salió esto. Mayor de 50. Muy bien, perfecto. Muy bien. Veamos nuestra tablita. Perfil del lipídico de riesgo coronario, ya lo habíamos visto, ¿no? Que el LDL pues esté elevado y el HDL esté bajo. Eso es de riesgo. Y aquí les había puesto los valores, que la misma OMS también lo dijo, pues recomendados de triglicéridos y lipoproteínas, ¿no? Entonces habíamos dicho de que el colesterol, y la OMS también lo considera como bueno y malo, habíamos dicho de que el colesterol bueno, ella le pregunta por el colesterol bueno, ¿en cuánto debe estar? Y acá dice, ¿no? Lo óptimo es mayor de 40 para hombres y mayor de 50 para mujeres. Muy bien. Y ustedes dirán, Katy, ¿pero por qué tal valor para hombres y por qué para mujeres? Porque recordemos que la mujer tiene mayor tendencia al acúmulo de grasa, ¿no? Por el busto, por el trasero. Mientras que los varones son más músculos, supuestamente, ¿no? Y no tanta grasa. Espero de que no solo dos estén entendiendo y que todos puedan estar entendiendo. Pero muchas gracias porque hay dos chicas que siempre me están contestando. Si no me equivoco, es Melanie Coraima y Karen. No sé. Hola, ¿quién me está contestando más? Hay alguien que siempre está contestando. También. Natalie, perfecto, muchas gracias. Listo. Perfecto. Ahora aquí. Paciente refiere que hace 14 días sufrió un infarto agudo de miocardio, ¿no? No es Ian Somerhalder, por si acaso. ¿Qué biomarcadores cardiovasculares de este evento esperaría encontrar? Paciente hace 14 días, o sea que tengo que estar pensando en un biomarcador cardiovascular que se mantenga, que perdure en el tiempo. La toponina ¿Alguien? B. Perfecto, muy bien, Melanie. Muy bien también. Entonces, Natalie, si no me equivoco. Ya. Entonces, pues tenemos que estar pensando, para los demás que todavía están pensándola, tenemos que estar pensando en un biomarcador cardiovascular. Ya, tal vez aquí hay algún hepático. Bueno, el HDL, perdón, el LDH puede ser de cualquier órgano.
no es tan específico, también lo habíamos comentado, y todos los demás sí son cardíacos, ¿no? Ya, entonces no es que me han puesto por ahí uno renal, ¿no? Como creatinina o algo así. No, de este evento esperaría encontrar. Allá. Entonces vamos a nuestra tablita, porque habíamos dicho de que, estos van a elevarse, estos van a disminuir, algunos van a perdurar en el tiempo y otros desaparecen, ¿no? Entonces, habíamos mencionado, y cuando realizamos la sesión, hablamos de la mioglobina. La mioglobina la habíamos estudiado primerita. ¿Por qué? Porque era la primera en elevarse. ¿A quién tenemos aquí? Mioglobina. Era el primer marcador que se elevaba, ¿no? Ante estas lesiones cardíacas. Después, aquí nos menciona aquí, la creatininquinasa. Pero ¿cuál es el problema con la creatininquinasa? Veámosla en la tabla. Ya, y en la mioglobina también la vemos en la tabla. Que la mioglobina se eleva rápido, pero baja rápido. Es como que tú empiezas a correr, pero quieres meterla con toda. Empiezas a correr, pero te cansas rápido, ¿no? Es como que sale rapidísimo, pero se cansa rápido, ¿no? Es como que sube y baja, como lo hemos visto acá. Y bajó, la de amarillo, por si acaso. Ahora acá. Veamos la creatininquinasa, ¿no? Y vemos que la creatininquinasa, pues la podemos encontrar, porque acá dice, ¿no? La primera en detectarse es la mioglobina. Y la creatininquinasa la podemos encontrar de 1 a 2 días. Pero, si bien es cierto, esta es la segunda en elevarse y puede durar hasta 2 días, la creatininquinasa, pero nos piden una que haya durado hasta 14 días. Y entonces pensamos en las troponinas. Y las troponinas son las que perduran más, ¿no? Y después dice, de este evento esperaría encontrar. Ya. Nada más nos dice. Entonces, pues pensamos en la troponina T, porque la troponina I, pues tiene una duración de 7 a 10 días, pero la T es la que dura más, ¿no? Troponina T. Muy bien. Por ahí podemos pensar en T de todavía estoy. T de todavía me mantengo elevada. No sé, ya. Biomarcadores cardiovasculares. ¿Qué? Biomarcador cardiovascular primero en elevarse en infarto agudo de miocardio. Por ejemplo. Ahí sería A. Mioglobina. Ajá. La respuesta es mioglobina. Es el primero en elevarse. Si bien es cierto, este es más específico que este, pero este es el primero en elevarse. Muy bien a las dos. O a todos los que también la pensaron y no lo dijeron. Que esperan que los leamos por telepatía. Listo, muy bien. Es el primero en elevarse. Miremos aquí. Vamos con la tablita. Porque la CKMB se eleva de 2 a 3 horas después. Pero la mioglobina de a la hora y media, a las 2 horas. Y si su memoria es más gráfica, vemos aquí, mioglobina, ¡pum!, se cayó. CKMB, todavía. ¿Ok? Pero la primera, mioglobina. Listo. Vamos con la siguiente. Biomarcadores cardiovasculares más específicos de lesión cardíaca de mayor especificidad y sensibilidad. Ajá. ¿Cuál creemos que es? Troponinas. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Son las troponinas. Wow, no les pusieron más signos de más porque ya no hay. Sensibilidad y especificidad, las más específicas. Las troponinas. Es más, les había dicho, ¿no? Con el avance de la ciencia, creo que les puse el ejemplo de los resaltadores, como los van haciendo cada vez más delgaditos, más finitos, o con un montón de características y detallitos, ya justamente así también iban modificando estos biomarcadores, ¿no? Y, o sea, para la detección de estos biomarcadores, hasta que pudieran encontrar, pues, una ultra sensible, ¿no? Muy bien, troponinas. Veamos aquí. Ajá, ya estamos en laboratorio hematológico. ¿Cuál de los siguientes acompañaría a un laboratorio de anemia? Este es para ustedes. Hicimos también un Jamboard. No, no hicimos un Jamboard. Hicimos un quiz. Sí, un Kahoot de esto. ¿Qué creen que encontrarían? ¿Cuál de las siguientes acompañaría a un laboratorio de anemia? La C.
Sí, perfecto, muy bien. Por fin escuchamos la voz de un varón, ¿no? Listo. Entonces, podríamos pensar en la rash cutáneo, broncoconstricción, cierre de glotis. ¿Qué es esto? ¿Anafilaxia? No, dice anemia. Ah, ya, entonces este no es. X. Manchas rojas venosas de distribución central, adelgazamiento de brazos. ¿Qué es esto? No puedo, lo voy a escribir. Hipercortisolismo. ¿Es acaso esto? Hay mucho cortisol. No creo, ¿eh? En anemia. Palpitaciones, uñas quebradizas, cefalea, fatiga. Esta sí, habíamos dicho de que podía presentar en un cuadro de anemia, lo pusimos de ejemplo también. Y miremos aquí, si no lo recuerdan así, miremos la otra, ¿no? Para que sea por descarte. Acantosis nigricans en cuello, axilas, zona poplitea de inglés, no, esto es diabetes. Lo habíamos visto como signo de diabetes. Entonces, ¿cuál nos queda? Esta de aquí, ¿no? Palpitaciones, uñas quebradizas, cefalea y fatiga. Lo vimos acá también, como dentro de los signos y los síntomas. Hipercortisolismo, ya lo dije. Perdón por eso. Ahora aquí, paciente llega a la consulta refiriendo malestar general, cansancio, agotamiento, uñas quebradizas. Usted solicita un hemograma y encuentra valores de hemoglobina en 8. ¿Cómo clasificaría esto? Hemoglobina en 8. Anemia leve o grado 1, no presenta anemia. Anemia moderado o grado 2, anemia grave o grado 3, anemia grave o grado 4. ¿Qué creen ustedes? Anemia grave, pero la eso. La C. Ajá, hay debate, hay disputa por ahí. Entonces, a ver, vayamos con la B, a ver. ¿Presenta o no presenta anemia? No presenta anemia. Esta desde ya nadie la mencionó, así que es errada, ¿no? No presenta anemia. Porque obviamente con niveles de 8 no puede tener valores normales. Porque ¿cuál es el valor normal de una masculino o femenino? Paciente llega a la consulta refiriendo a malestar general. Ya, pongámosle que es mujer. Pongámosle que es femenino. ¿Cuánto es el valor normal de hemoglobina en una mujer? De 12 a 15. De 12 Muy a... bien. Perfecto. Muy bien, de 12 a 14, de 12 a 15. Perfecto. Porque más es el del varón, ¿no? Muy bien. Entonces, decirte que una paciente está de 12 a 15 valores normales, está en 8, ya. Decir que esto no es anemia está mal. Bótenlo. Ahora, ¿será una anemia leve? Si lo vamos clasificando, pues podríamos decir que a partir uno debajo y así sucesivamente, uno debajo, uno debajo, uno debajo, lo clasificamos en leve, moderado, grave, como por ejemplo en esta tablita de la OMS, pues vamos a ir viendo los niveles de leve, moderado o grave. Y vemos que en 8 ya lo tenemos en moderado. Muy bien, pero tampoco se alejaba mucho, ¿no? Melanie Coraima. Entonces, perfecto. Anemia moderada. Muy bien. Es más grave, y grave grado 4, cuando es menos de 6. Grado 3, de 7,9 a 6. Y grado 2, de 9,9 a 8. Ese es como que de referencia, ¿no? Ya. Vamos acá. Sigamos. Perfecto también. Si no me equivoco, fue nuestro mismo amigo que nos respondió el día hace rato. Y Natalie, si no me equivoco. Ya. Paciente llega a la consulta refiriendo malestar general, cansancio, agotamiento, uñas quebradizas. Usted solicita un hemograma y encuentra valores de hemoglobina en 8. Ya, la misma paciente. Usted solicita constantes corpusculares, que ya vas a empezar. Bueno, en las que visualiza un BCM en 69, un volumen corpuscular medio de 69, una hemoglobina corpuscular media de 22. Con estos datos, ¿qué podría concluir? Chan, chan, chan. Ya nos está hablando de constantes corpusculares. Es decir, de que estas van a presentar un valor normal y yo tengo que clasificar esta, ¿no? De ya habíamos dicho de que la paciente tenía anemia y con esta ya habíamos dado el dato que está por acá también. Vamos, atrévanse a decirlo. ¿Quién es ese valiente? Perdón, se las leo. Tal vez no los alcanzan a leer.
La paciente presenta una anemia macrocítica hipercrómica. ¿Qué dicen de esa? ¿Podría ser macrocítica hipercrómica con estos valores? No, ¿Podría ser una talasemia? Vamos, microcítica. habla. Es Muy microcítica. bien. Perfecto. Es una anemia microcítica. ¿Qué más? Hipocrómica. Crómica. Perfecto. Hipocrómica. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de esta variable, volumen corpuscular medio, BCM, hablábamos de volumen y dije de que desglosando la palabra, pues volumen también es tamaño. Entonces, ay, no sé por qué se hace así. Ya bueno, volumen, tamaño. Entonces, cuando hablábamos de tamaño, podíamos hablar algo por exceso o por defecto, o sea, algo pequeño o algo grande. Pero no vamos a decir, él tiene los glóbulos rojos grandes o ella tiene los glóbulos rojos grandes. A eso se le llama microcítico o macrocítico. ¿Bien? Y cuando hablábamos de hemoglobina corpuscular media, ¿de qué hablábamos? ¿Qué característica daba la hemoglobina? Pues el color rojo, ¿no? Daba el color. Entonces, aquí hablábamos de algún defecto o de algún problema con respecto a la cromía. Entonces, significa de que puede ser por exceso o por defecto también. Hiper o hipo. Entonces, ¿qué presentamos aquí? Los valores de hemoglobina, el volumen corpuscular medio, me dice que está en 69. Entonces, por el volumen corpuscular medio, yo puedo decir si esta es macrocítica o microcítica. Por ello, su compañera llegó a la conclusión de que, este valor está disminuido. El volumen corpuscular medio, valores normales, es de 80 a 100 femtolitros. Entonces, esto está por debajo de 80. Si está por debajo de 80, no va a ser macro, es microcítica. Y me dice que la hemoglobina corpuscular media está en 22. Entonces, si yo sé de que los valores normales van de 27 a 32 de la hemoglobina corpuscular media, y esta me habla de la cromía, ¿significará de que está dentro de los valores normales? No, normal es de 27 a 32. Tengo que ir por debajo. Por debajo no es hiper, es es hipo. Entonces, estoy pensando en una microcítica hipocrómica. Muy bien, ¿no? Es toda la trama que hizo Natalie en su cabeza, ¿no? O simplemente se dejó llevar porque acá decía anemia moderada y los demás no dicen eso. Listo, perfecto. ¿Se ha entendido esta? Para seguir. Sí, Catherine. Muy bien, perfecto. Mujer con un índice de producción medular menor de 2. Oh, mi Dios, ¿usted pensaría en una? Lo habíamos visto y les conté el ejemplo de mi perrito, ¿se acuerdan? Proliferativa. IPM, listo. Hipoproliferativa, ¿verdad? Veamos la tablita. ¿Dónde está mi tabla? No está mi tabla. Ya bueno, en fin. Pero habíamos visto de que esta podía ser menor de 2 o mayor de 2. La voy a sacar para que todos lo recuerden. Acá hemos visto el tema de anemia. Por si acaso no lo recuerden y les venga una de... Acá está. Listo. Porque habíamos dicho de que esta puede ser central o de causa periférica. Y aquí fue cuando les di el ejemplo, ¿no? Cuando la fábrica está produciendo, es que la médula todavía está produciendo. Entonces la causa no es central, sino más bien periférica. Porque la fábrica pues vendría a ser la médula ósea, ¿no? Entonces... Y habíamos visto que por otro lado era la arregenerativa, cuando la fábrica estaba cerrada, ¿no? Porque la producción estaba fallando, ¿no? Por eso la fábrica estaba vacía, los trabajadores estaban empacando, ¿no? ¿Ya para qué? Entonces, para darnos cuenta si esta era arregenerativa o si esta era regenerativa, o también, más bien decir, central, periférica, pues se medía el índice de producción medular, o IPM, por eso lo agregué por acá también. Entonces, cuando este iba por debajo de 2, era una anemia hipoproliferativa. Pero cuando era mayor de 2, a eso se le conocía como hematopoiesis eficaz. Muy bien. Porque después de todo, hematopoiesis, ¿qué es? Pues es la maduración de estos glóbulos rojos, ¿no? Ay, pensé que se congeló mi pantalla. Ya.
vamos con el siguiente, ya que no hay preguntas. Si por ahí alguien grita, Katy, no se entiende, regresamos, ¿eh? Solamente aviso a la comunidad. ¿Cómo se llaman los glóbulos rojos con alteración del tamaño? Más grandes del tamaño normal. ¿Y en qué trastorno más probable de los siguientes lo observarían? Ya que van pensando, déjenme ver si estoy grabando, si estoy grabando. Ah, ya. ¿En cuál? Macrocitosis en déficit de B12. ¿Alguna otra respuesta por ahí? Macrocitosis, déficit de vitamina 12. Muy bien. Listo. Al igual que dijo Natalie, ¿no? Macrocitosis, déficit de B12. ¿Por qué? Porque desde ya, si dice que vemos glóbulos más grandes del tamaño, glóbulos rojos más grandes del tamaño normal, cuando mide un glóbulo rojo alrededor de 7 micras. Ya, como es por arriba de este valor normal, pues hablamos de algo micro, ¿no? No, micro no, macro, porque es más grande. Entonces, ¿qué alternativas tenemos con macro? Tenemos una anemia ferropénica. Esta no tiene ni pies ni cabeza porque la anemia ferropénica es un tipo de anemia microcítica. Entonces esta no puede ser. Y macrocitosis por déficit de B12. Y esto lo recuerdo haber puesto así, ¿no? Para que siempre lo recuerden, ¿no? Porque también es conocida como una anemia megaloblástica. Perfecto. Listo. Muy bien. ¿Cuántas segmentaciones tiene un neutrófilo normal? ¿Alguien recuerda? Esa es como que muy teórica, ¿no? Pero por ahí tal vez la recuerdan. De 2 a 5. Así. Muy bien. Uy, ya. Perfecto. Como que no sé si le están atinando, están tirando un dardo por ahí a su pantalla. No, es broma. Claro, muy bien, también puede ser un descarte, están aplicando el descarte, porque no puede ser 5 segmentaciones, no puede ser una segmentación, no puede ser 8 segmentaciones, porque a partir de 5 en adelante se le conoce como hipersegmentado y no puede tener una segmentación porque sería una línea más madura, perdón, inmadura. Entonces aquí, muy maduro o hipersegmentado, y aquí también lo normal va de 2 a 5. Katy, ¿qué estás hablando? Si lo vimos, no lo estoy inventando, ¿no? Mírenla aquí, miren las formas inmaduras. Porque aquí estas formas inmaduras aún no han formado bien sus lobulaciones, ¿no? Pero miremos aquí, estos neutrofilitos, por ejemplo. Y cuando ya tiene más de 5 a 5, hipersegmentados. Lo normal es de 2 a 5. Y distribución normal, por eso dice acá. Perfecto. Y los que no lo sabían, pues aquí está la tablita y espero que ahora lo recuerden. Porque fue pregunta de pasito, si no me equivoco. Ya. ¿Qué alteración laboratorial de las siguientes sugeriría ante una infección bacteriana aguda? Ajá. Una desviación alta, una desviación baja, una desviación izquierda, una desviación derecha. ¿Cuál creen que sería? Y es un término muy utilizado en los laboratorios. Desviación a la izquierda. Muy bien. Creo que escuché una voz diferente. Vamos, preséntate al grupo. María. Me acaba de responder. Hola María, perfecto. Listo, muchas gracias. Me gusta escucharlos porque no me siento sola. No, es broma. Igual sé que están ahí. ¿Qué alteración laboratorial de la siguiente sugeriría ante una infección bacteriana? Ante una infección bacteriana aguda, encontraríamos una desviación izquierda, como nos lo acaba de decir María Teresa. Miremos aquí. Desviación izquierda. Pero aquí está como que muy textual, ¿no? Mejor vamos acá. ¿Dónde está mi gráfico? Acá está. Porque están los glóbulos rojos, perdón, están saliendo los glóbulos blancos, súper error, los glóbulos blancos están saliendo con tal presuridad, con tal prisa, que no importa, están mandando a los más jóvenes, ¿no? Es decir, a las formas inmaduras. Es como cuando, si el país se va a la guerra y no hay muchos soldados o han fallecido por el COVID, no lo sé, pues van a empezar a hacer esto llamado militariado voluntario, algo así, o cuando salen a las calles y empiezan a coger a los jóvenes para el servicio voluntario, ahí está, para el servicio militar obligatorio o esa clase de cosas, ya. Estas formas inmaduras o más jóvenes, porque en el servicio voluntario pues se van menores de 18 también, perdón, en el obligatorio se van menores de 18,
pues aquí las formas inmaduras o jóvenes están saliendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una infección bacteriana aguda. Entonces a eso se le conoce como a la izquierda. Miremos aquí, derecha, izquierda, está yéndose hacia la izquierda. Es como que si ustedes se van hacia su izquierda, ustedes regresarían a tener 14, 13, 12, 11, 10 años, ¿no? Pero si ustedes se van hacia la derecha, pues estarían madurando más, ¿no? Empezarían a tener 22, 23, 24, 25, 26, 27, y así sucesivamente. Entonces, al igual aquí. Hacia la izquierda, las formas en bandas. Pero a la derecha ya la hipersegmentación de la que ya hablamos, ¿no? Perfecto, muy bien. Miremos aquí. El acto de donación, y por si acaso, esto es más para vírico. No creo que les pregunten, pero por ahí, para la vida. Ya. El acto de donación de sangre debería ser, marque el incorrecto. Debería ser un acto cotizado, un acto poco altruista. ¿Cuál? Cotizado, no. Allá, pero sigamos leyendo, porque miremos aquí. Poco altruista, donante con un peso menor de 42 kilos, una edad de menos de 18 años, o todos. ¿Cuál creen que es el incorrecto? Todos, todos. Es como que vamos con todo. Exacto, muy bien, ¿no? Si sería cotizado, creo que hasta yo vendería mi sangre, ¿no? Probablemente ya esté pesando más de 42 kilos. Claro. Entonces, si sería cotizado, pero en realidad esto tiene otra razón, ¿no? Porque si no, alguien cogería una persona, también si lo reseñamos todo, cogería a una persona y diría, ya voy a vender la sangre de tal persona, o págame tanto y te doy mi sangre, ¿no? Entonces, esto no debe ser cotizado, y lo tenemos aquí en las normas. Debe ser un acto voluntario y altruista. Y acá dice poco altruista, no, debe ser altruista. Un donante con peso más de 50 kilos. Debes tener más de 50 kilos para poder donar sangre, y debes tener, porque si no, primero llénate tú, pues, antes de que puedas donar a alguien tu sangre. Y edad menor de 18 años. Entonces, ¿tú puedes donar con menos de 18 años? No, tienes que ser mayor de edad. Entonces, todo esto es incorrecto. No debería ser cotizado, debería ser altruista. Un donante con peso menos de 42 kilos tampoco puede, y menos de 18 años tampoco puede. Todas son incorrectas. Bien. Listo. Ajá. Es la complicación aguda, o sea, agudo, menos de 24 horas, de la transfusión sanguínea, mediada por inmunoglobulinas. Es decir, de que estamos hablando en la parte, una reacción, allá, que va a ser aguda, y que va a ser mediada por inmunoglobulinas. Ajá. ¿Cuál será? Habíamos visto una tablita. Tum, tum, tum. Habíamos hecho dos divisiones, ¿no? Para hacer un rewind. Habíamos visto de que habían aquellas de que son, bueno, las clasificábamos de acuerdo al tiempo. Aquellas que son consideradas menores de 24 horas, o agudas, o tempranas, o sea, tempranas, y otras que podían ser más de 24 horas, o sea, tardías o retardadas también. Y también las podíamos clasificar de acuerdo a si había compromiso, si había presencia de inmunocomplejos, perdón, de inmunoglobulinas o, bueno, lo voy a poner acá, inmunoglobulinas o respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta, bueno, podía ser que sí o podía ser que no, básicamente. Y habíamos hecho una tablita, y acá está la tablita, ¿no? Inmune, no inmune, aguda y retardada. Porque sé que esto es un poco más teórico, como para que lo recuerden, aunque no tanto, porque lo revisamos esta vez. Pero igual, la mente es frágil. Entonces, me piden aguda menos de 24 horas de la transfusión sanguínea mediada por inmunocomplejos. O apliquemos el descarte. A ver, reacción hemolítica retardada. ¿Podrá ser esta? ¿Podrá ser esta la correcta? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Es retardada y No es- mayor de 24 horas. Exacto, dice retardada, lo que significa que es mayor de 24 horas. De cajón, esta no es. Next, Trali. Lo voy a dejar en duda porque no sé qué es. Tal vez puede ser. Púrpura post-transfusional. ¿Podrá ser esta? ¿En menos de 24 horas podría desarrollar esta? No, ¿O la enfermedad porque del injerto contra huésped? Ya me dijeron que no. Listo. Entonces, revisamos en nuestra tablita.
Me dice que está mediada por inmunocomplejos. Si es mediada por inmunocomplejos, ¿es inmune o no inmune? O sea, ¿hay respuesta inmune o no? Ya, inmune. Ujú. Presencia de respuesta inmune, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, nos ubicamos en este lado de la tabla. Aguda y con compromiso, pues, inmunológico, ¿no? Y aquí tenemos el TRALI, ¿no? Que vendría a ser la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión. Muy bien, hicimos bien al dejarla así porque esta es la respuesta. Todas las demás se presentan en un lapso mayor de 24 horas. Figura posttransfusional mayor de 24 horas. Y la enfermedad del injerto contra el huésped mayor de 24 horas. Pero, ¿qué tendrán en común todas estas? O sea, no la trali, ¿no? La A, la C y la D. ¿Alguien sabe qué tienen en común la A, la C y la D? Que son retardadas. Ajá, muy bien, que son retardadas. Y por eso lo puse al costadito, ¿no? Mayor de 24 horas. Son retardadas. Entonces, estamos solicitando aquí una aguda. Y las demás son retardadas. Pero, la cosa que tienen en común es que todas, pues, presentan una respuesta inmune, ¿no? O mediada por inmunocomplejos. Inmunes. Listo. Y lo vemos acá también, para que recuerden su tablita. Ahí, se rayó. Ya. Listo. Voy a cambiar esta imagen, acá se ve un poco borroso, pero en esta sí se puede observar bien, ¿no? Esto básicamente era para que recuerden la presencia de inmunoglobulinas. Listo. Veamos esta. Se encuentra, ajá, estamos entrando ¿a qué tema? ¿De dónde saqué eso? Ahí está. Diabetes. Perfecto. Se encuentra en hemograma de paciente varón con obesidad que llegó desmayado a emergencias. Una hemoglobina glicosilada, diagnóstico de las siguientes es. Creo que eso es lo que cambié. ¿Cuál diagnóstico? Algo ahí había. Ya. ¿Cuál diagnóstico de los siguientes? ¿En qué pensarían? Si llega a un paciente con una hemoglobina. Ah, ya vi qué pasó. Ya, ahora sí. Esto. Se encuentra en hemograma de paciente varón con obesidad que llegó desmayado a urgencias una hemoglobina glicosilada de 6,5%. Ahora sí tiene sentido. Hemoglobina glicosilada de 6,5%. Su posible diagnóstico de las siguientes es Diabetes. 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 Muy bien, perfecto. Creo que escuché una voz nueva. ¿Hay alguien más que se nos está uniendo a contestar las preguntas? ¿Quién fue el último en hablar? Ya bueno, el punto es que dijeron diabetes. Perfecto. Entonces, diabetes. Muy bien. Porque, recordemos para los que no recuerdan. Ay, no está mi semáforo de la diabetes. Ya bueno, pero en la sesión lo habíamos visto. Ahorita lo vuelvo a poner. Mientras tanto, vayan pensando en esto. A un paciente se le encuentra glucosa en ayuno de 115 miligramos de cilitro. Usted sugiere. ¿Qué sugerirían ustedes, chicos? Tan, tan, tan. Hágasme. Diabético. Tú dices diabetes, ¿verdad? Ya, perfecto. Gracias por no cambiar tu opinión después de que viste mi signo de interrogación. ¿Alguien dice lo contrario? Prediabetes. Ya. ¿Quién da más? ¿Alguien dice coma hiperosmolar? Ya. Entonces, estamos entre diabetes y prediabetes. Perfecto. Entonces, ya, acá está mi semáforo. Después lo vemos. Ya, entonces. Decimos que a un paciente se le encuentra una glucosa en ayuno. Es importante también la forma como esta fue encontrada. Ojo, porque es como que no van a comparar lo mismo de que su mismo azúcar antes de que ustedes coman, su mismo nivel de azúcar en la sangre antes de que ustedes coman, hasta que después que se tomen una Coca-Cola.
Obviamente, después de la Coca-Cola o después de que coman algo llamado postprandial va a ser mucho mayor. Entonces, vemos aquí de que nos dice en ayuno. ¿Será normal entonces de que la glucosa esté elevada en ayuno? Si está en ayuno, no debería estar elevada, ¿no? Debería estar dentro de los valores normales. Entonces, es ahí donde tenemos que recordar cuáles son esos valores normales y cuándo podríamos llamarlo prediabético y cuándo podríamos llamarlo diabético, ¿no? Que estábamos entre estos dos. La respuesta aquí es prediabetes. Y ahorita vamos a ver el por qué. Pero antes de eso, quiero que veamos, porque yo les había puesto un semáforo muy chido aquí. Veamos aquí. Prediabetes. Este de aquí sí tenía una hemoglobina glicosilada de 6,5, ¿no? Recordemos que la hemoglobina glicosilada, bueno, por si acaso no les pregunten, es aquella hemoglobina, pues que guarda la hemoglobina hasta por 3 meses, perdón, el azúcar hasta por 3 meses en la sangre, ¿no? O 90 días, que es lo mismo. Listo. Y en un valor de 6,5% ya pensamos en diabetes. Este semáforo no. Acá está. Este semáforo. Y cuando pensamos en 6,5 para arriba, ya pensamos en diabetes. Muy bien. Porque los valores normales de la hemoglobina glicosilada, o A1C, es de menos de 5,7 o 5,7. Listo. Ahora sí, pasemos a la otra, en la que habíamos dicho prediabetes. Recordemos entonces cuáles son los de prediabetes. El valor normal, entonces, habíamos dicho de que teníamos que tener una glucosa en ayuno por debajo de 99, por debajo de 100. Pero, ¿qué es lo que pasa si lo encontramos entre 100 a 125? Es decir, por arriba de los valores normales. Allá, en ese rango de 100 a 125, podríamos estar pensando de que esta persona es diabética, o sea, prediabetes, ¿no? Por ese rango en el que tiene el azúcar. En ayuno, porque si sería glucosa plasmática a las 2 horas, o sea, después de 2 horas, ya no voy a estar esperando encontrar 115 en una persona prediabética, sino más bien pensaría en 140 a 199. No decimos aquí 126, no decimos aquí 200, no decimos aquí 6,5, porque sumándole uno más a estos, ya estamos en criterios de diabetes. Es por ello de que aquí sumándole 1 en 6,5, diabético. Mayor de 199, o sea, 200, diabético. Mayor o igual a 126, diabético. Mientras que 1 por debajo de ese límite que habíamos recordado, pues ya estamos en prediabetes, ¿no? Listo. Ahora aquí, esto también es importante. Es criterio diagnóstico de diabetes. Está un poquito larga. Glucosa plasmática a la hora de haber almorzado, o sea, 1 hora, mayor o igual 200 miligramos decilitros durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Glucosa plasmática a las 3 horas, mayor o igual de 220 durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Si alguien la entiende, si alguien la encuentra la respuesta, me la dice para ya no seguir leyendo. Glucosa plasmática a las 2 horas, mayor o igual de 200 durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Glucosa a las 2 horas luego de haber tomado una Coca-Cola con valores de mayor de 200. A ver, valores. Listo. Muy bien, glucosa plasmática a las 2 horas de mayor o igual de 200 durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Perfecto. Muy bien, miremos aquí. Yo usualmente cuando veo respuestas muy largas, me voy de frente al dato exacto, ¿no? Si veo de que aquí dice 3 horas, yo sé que no es. Sé que a la hora no es. ¿Por qué? No es que Katy, es examen. El examen que te está diciendo, una prueba oral de tolerancia a la glucosa, obviamente a la hora ese no es. Con 75 gramos menos. A la hora no. Con 3 horas tampoco. A las 2 horas después de haber tomado una Coca-Cola, eso es sesgo. Sesgo del investigador. ¿Por qué? Porque si le estás dando una Coca-Cola, probablemente va a estar más de 500. Si se la toma entera. No sabemos. Si le pones una gotita a ese, no recuerdo el nombre, a esa cosita que mide la glucosa en ese aparatito digital,
Te sale 80, así. Y con una gotita. Pero bueno, ok. Ya bueno. Y ahora, esta, la C, pues sí dice, ¿no? 2 horas de mayor o igual de 200 durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Quiero recalcar que en el ejemplo que di la Coca-Cola, pues este era de la neta, ¿no? Es diferente que ingrese al organismo. No se vayan a asustar. Ya. Entonces, con los valores creo que no habría problema. Mayor de 200, mayor de... Ah, esta dice 220, esta tampoco es. Tiene que ser mayor o igual de 200. O sea, 220 también está dentro de diabetes, sí, pero dice después de 3 horas, ¿no? Es diferente, ese no es criterio diagnóstico. Criterio diagnóstico es a las 2 horas mayor o igual de 200 en esa prueba, ¿no? Y miremos aquí, para que lo comprueben. No, Katy me está floreando. ¿Dónde está? Prediabetes. Por algún lado hablamos de diabetes. Ah, acá está. Prediabetes. Genial. Ah, acá está. Glucosa plasmática a las 2 horas, mayor o igual de 200. Hace rato habíamos hablado de un límite, ¿no? De 100 a 125. Acá dice 126, diabetes. Porque de 100 a 125, perdón. En el anterior decía de prediabetes. Acá, mayor o igual de este 125, ya. Diabetes. Aquí, en el anterior mencionamos, el último número que recordamos era de 199. Aquí, 200. Allá, diabetes. El último número que recordamos era 6.4. Bueno, el único que había también, no había un rango. Entonces, mayor de ese 6.4%, aquí 6.5, diabetes. Bueno, eso fue con respecto a la diabetes. Ahora aquí, ya estamos terminando, no se preocupen. ¿Qué valores encontrarían en el laboratorio de una persona con hipertiroidismo? ¿Qué creen ustedes, chicos? La E. La A. La E. ¿La B? La E. T4 y Ya, T3 la E. aumentadas. Ya, muy bien. Tenemos T4 y T3 aumentadas. Perfecto. Entonces la respuesta es la E. Ahí sí son correctas. Obviamente, cuando hablamos de hipertiroidismo, hablamos de una elevación de las hormonas tiroideas. Hormonas tiroideas son dos, tetraiorotironina y la otra que es triiodotironina. Una es T3 y una es T4. Entonces, si me dice hipertiroidismo, no las voy a tener disminuidas. Hiper hacia arriba. T1 no existe. Bueno, será la torácica número 1, pero no la hormona. Y ahora hablo de la vértebra. Bueno, ya. T4 y T3 aumentadas, ¿no? Serían nuestras respuestas. Miremos aquí, ya para ir terminando. Eso era con respecto a lo de hipertiroidismo. Ah, no, estamos en yes, claro que yes. Vamos acá. Esto era con respecto, también se los puse aquí, con respecto a lo de las hormonas tiroideas. Y ahora aquí. En un paciente con sintomatología respiratoria, tos, pérdida de peso, creo que es la última, ¿eh? Así que con toda. Pérdida de peso, hemoptisis, que presenta derrame pleural, ya, pero ya me dio el dato de sintomatología respiratoria, tos, pérdida de peso y hemoptisis, que presenta derrame pleural. Ya saben qué tema vamos a analizar, entonces. Wow, así como que, ¡pah! Ya, deja de leer, Katy. Ya, sí, muy bien. Usted solicita una toracocentesis encontrando LDH, LPL, LDH, habíamos dicho de que era LDH en líquido pleural, LDH en el suero, y la relación de esto aquí, ¿cuánto me da? Más de 6,6. LDH, LPL, LDH en líquido pleural, mayor de 2/3 al límite superior de la normalidad del suero. Ya, mayor de 2/3, me quedo con ese. Mayor de 0,6, hasta ahorita todo va mayor del valor normal, ¿no? Después, ¿qué dice? Y proteínas, LPL, proteína suero, o sea, la relación, mayor de 0,5. De acuerdo a este, usted pensaría en una posible etiología, exudado o transudado. Solamente tratemos de definir si es exudado o trasudado para hacer más chiquita nuestra orientación diagnóstica, ¿no? Vemos de que todo está
traspasando los valores, pero habíamos dicho exuberantes, allá. Es decir, de que se va más allá de los valores. Eso sería trans o exudado. Alguien iba a hablar. Tal vez por ahí alguien recuerda la mnemotecnia. Ajá. Exudado. Muy bien. Habíamos dicho que cuando va más allá de los valores, es un exudado. Aquí lo estoy mostrando en la tablita. Pero cuando tú traspasas los valores, o sea, traspasas, ¿no? Se quedaron atrás, ese que ya estás en un exudado, ¿no? Porque aquí se quedó en menos de 0,6, menos de 2/3, menos de 0,5, menos de 0,6, menos de 0,3 y básicamente yo, ¿no? Para los criterios del aire. Entonces, estamos yendo más allá. Tú traspasaste esos valores, estás en exudado. Allá. Entonces, después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descartar todas las que me dicen transudado, ¿no? Porque ya sabemos que transudado no es. Porque en transudado te quedas todavía con valores menos de todos estos. Y luego, Katy, ¿cómo sé si es por tuberculosis o si es por un infarto cardíaco? Congestivo, para colmo. Entonces, revisamos nuestra pequeña historita, ¿no? Donde dice sintomatología respiratoria, tos, pérdida de peso, hemoptisis. A esto se le conoce en el Perú, bueno, se le conocía como sintomático respiratorio. Y este término de sintomático respiratorio hace referencia a la tuberculosis, muy predominante en nuestro país. Entonces, básicamente con esta pequeña clínica que vemos aquí, podemos estar pensando en un derrame pleural tuberculoso, ¿no? Porque dice derrame pleural. Después de todo, ¿para qué le habrían hecho esta toracocentesis, no? Entonces, pensamos en aquella causa que puede ser un exudado. Insuficiencia cardíaca congestiva, no. Con esta sintomatología y con este derrame pleural estaríamos orientándonos hacia una causa de exudado por Mycobacterium tuberculosis. Listo. Y vemos aquí, en nuestra tablita, vemos que en los exudados es por causas pulmonares, básicamente, ¿no? Una neoplasia, pero puede ser un cáncer pulmonar o un proceso paraneumónico o por alguna otra infección, ¿no? Como una tuberculosis pulmonar. Y esto de aquí es la frecuencia en la que han sido encontrados, ¿no? Predominantemente cáncer de pulmón un 40%, una neumonía un 25%, tuberculosis pulmonar en un 13%, ¿no? Porque de acuerdo a esas frecuencias es de que se hacen los diagnósticos diferenciales y dependiendo de la persona también. Y esta persona, pues, tiene tos, tiene pérdida de peso, podemos orientarnos hacia una tuberculosis, ¿no? ¿Por qué no podría ser ¿por qué no podría ser el diagnóstico etiológico Mycobacterium tuberculosis en un transudado? Porque un transudado se ve en una insuficiencia cardíaca congestiva, en una cirrosis hepática, pero viene de otro lado, habíamos dicho. Por eso es que, por eso por aquí les había puesto un camión. Creo que no está el camión. Bueno, la cosa era de que venía de otro lado, ¿no? Se transportaba. Para recordarlo, ¿eh? No le vayan a decir a su doctor, porque se transporta, ¿no? Ya. Entonces, y aquí vemos a la cabeza también. Ay, shit. Acá, a la cabeza, tuberculosis, ¿no? Listo. Entonces, muy bien. Y bueno, eso fue todo. Entonces, ¿dónde está? Espero de que hayan podido disfrutar de esta sesión. Uy, está oscuro. Espero de que hayan podido disfrutar de esta sesión. Espero de que se haya entendido, comprendido. Voy a dejar de compartir. Espero que se haya entendido, comprendido, espero de que no se hayan tensionado, hayan podido liberar un poco el estrés. Y bueno, solamente quedaría como que repasar los cuadritos, tablitas, que les voy a pasar también por si acaso al grupo. Y eso sería todo. Si hay alguna duda, alguna pregunta, podemos regresar. Si no, son libres de irse a su casita. Bueno, a almorzar o a lo que sea. Ya están en su casa. Voy a dejar de grabar porque esta parte me da mucho roche la despedida.